Bueno, seguimos. Nuestros invitados tiene cada uno de ellos una presentación breve de 2, 3 gráficas, entonces vamos a proceder de la siguiente manera. Cada uno de ellos tendrá alrededor de 8 minutos para hacer su presentación, escuchamos las 4 presentaciones y luego tendremos una ronda breve final de preguntas y comentarios para que a continuación podamos proceder con la agenda al almuerzo. Entonces, les damos de nuevo la bienvenida. Es muy importante para el planteamiento holístico, insisto, que había hecho la doctora Adriana cuando empezamos, tener esta sesión en complemento de la anterior, la visión oficial de los señores ministros, de las políticas sectoriales y la visión desde los gremios, desde la banca, frente a nuestra pregunta de fondo. De manera que les agradecemos que estén aquí y les damos la palabra, doctor Jorge Humberto Botero. Gracias. Si me ayudan, si me ayudan con la pequeña presentación que envié sería fantástico. Pero mientras la ponen, yo introduzco lo que quería decir. Quiero partir de una consideración general, Juan, y es que la calidad de la regulación macroeconómica de Colombia es generalmente reconocida. ¿Con cuál adelanto? Con este. Ok, la calidad de la regulación de la política macroeconómica y la calidad de la política misma no se remiten a dudas. Pero cuando uno desciende a la regulación meso o media de la economía, encuentra muchas falencias. Falencias por la calidad de la regulación o por la oportunidad de la regulación. Y esa es mi introducción para hablarles del sistema de riesgos laborales, que es un sistema que funciona sumamente bien, pero que tiene problemas normativos que si no se solucionan, a la vuelta de nada podremos estar viviendo una situación de crisis que tendríamos que resolver. El sistema de riesgos laborales, como ustedes lo ven, ha venido creciendo en el número de empresas que atiende. Eso es importante, pero más lo es el número de trabajadores cubiertos, que está aumentando significativamente hasta llegar ahora a los 10.5 millones de trabajadores. Estos son todos trabajadores formales. Y esto es importante registrarlo porque no suele verse. Aquí les muestro las bondades del sistema. El sistema tiene un módulo muy fuerte de prevención. Por disposición legal, las compañías de seguros que administran el sistema tienen que destinar a la prevención una porción de la cotización. En general, y esto es muy, muy satisfactorio poderlo decir, destinan más recursos del mínimo legal y los resultados ustedes los ven acá. En accidentes de trabajo, una reducción notable en el tiempo del coeficiente sobre trabajadores afiliados, una tasa de enfermedad laboral que, como ven, se empina desgraciadamente en el 2017. Yo sospecho, pero Bruce de pronto sabrá con más detalles si esto tiene que ver con la estabilidad laboral reforzada, o sea, los enfermos espurios, ficticios, que el sistema está generando con un daño gigantesco a la productividad del país. Y la muerte en el trabajo está bajando sustantivamente, o sea, logros realmente notables en cobertura y en prevención. Y aquí vienen los problemas de los que yo hacía referencia en abstracto. El alto costo del recaudo a través de la planilla del PILA para las compañías de seguros que están en la actividad de ofrecer estas coberturas en el segmento de trabajadores de bajo salario
atérrense de esto. El costo de la recaudación, de lo que tienen que pagar por la recaudación, excede el valor de la prima. O sea, solo muy pocas compañías de seguros y sin duda la compañía pública se atreven a entrar en un negocio o en un estrato de una actividad de negocio que es además seguridad social, cuando mientras más venden o más coberturas ofrecen, más pierden. En segundo lugar, para que este sistema que es regulado funcione adecuadamente, hay que tener una calibración cabal y bien hecha de los riesgos para poder definir cabalmente las primas. La ley ordena que se haga cada 3 años, porque claro, las circunstancias cambian con el tiempo. Llevamos clamando al gobierno nacional, al anterior y al actual, a que se despida el decreto de recategorización de las actividades económicas que fue hecho por la Universidad Nacional y hasta ahora no hemos tenido ningún éxito. E igual pasa, si la recategorización de las actividades económicas se produce, tendría después que venir una variación de la cotización que determinará que en unos sectores donde se está pagando en exceso, pues baje la cotización y en otros suba. Todas estas medidas están en el ámbito discrecional del gobierno. Hemos venido, dije clamando y lo voy a repetir, clamando que se adopten estas medidas, ninguna de las cuales ha sido tomada. Me da mucha pena con la ministra, a quien tanto quiero y admiro por 1000 razones, pero esta es la cruda realidad y le quiero hacer un llamado muy afectuoso a que trabajemos rápidamente en estos temas, porque si estos temas no se resuelven, después emergen por la vía de una restricción en la oferta, por la vía de una selección adversa de la más afiliada o por la vía de una eventual situación crítica en positiva que es la compañía estatal. Gracias. Muchas gracias, doctor Botero. Le damos la palabra al doctor Bruce McMaster, que tiene también su presentación. Les pedimos por favor que la monte. Gracias, Juan, y gracias, Adriana, por la invitación. Siempre la invitación de Asocajas para nosotros es de la mayor importancia. Yo quisiera decir que me alegré mucho cuando vi el tema del foro y cuando vi el tema que estaba planteado para la discusión, Juan, porque yo no tengo la menor duda de que esta discusión es una de las, diría yo, 2 o 3 discusiones más importantes que tienen que dar los estados hoy por hoy, y es una de las discusiones más grandes y más importantes en términos de desarrollo social que se ha venido presentando desde el siglo XX y durante el siglo XXI, no solamente en Colombia, sino en todos los estados. Yo diría que incluso supera con creces, digamos, mucho de lo que a veces nosotros mismos, digamos, en los debates en lo cual nos concentramos, diciendo que a veces hablamos, pues, no sé, de superación de pobreza por un lado, o hablamos del tema de salud por el otro, o hablamos del tema laboral por el otro. Si estamos hablando de protección social, esta es una de las discusiones más importantes alrededor del papel que el Estado juega en la sociedad. Y yo me atrevo a decir, cuando veíamos al ministro de Hacienda, que el Estado, si en algo de alguna forma tiene la oportunidad de invertir sus recursos o gastar sus recursos, tiene que ver con 3 cosas. Tiene que ver, por supuesto, con el funcionamiento del Estado y todo lo que el Estado implica: justicia, seguridad, por supuesto, defensa, etcétera, etcétera. Tiene que ver con la proveeduría de bienes públicos, infraestructura y demás, y tiene que ver con esto. Y esta discusión, y hubo 2 o 3 cifras que mencionó el ministro de Hacienda, en las cuales yo quiero también hacer énfasis, pero les quiero mostrar esto. Cuando uno mira desde el inicio del siglo XIX, perdón, el siglo XX, desde el año 1900, alrededor de esa época es cuando en realidad los estados toman la decisión de adoptar un papel activo en términos de protección social. Y fíjense ustedes el tipo de protección social que aparece aquí: protección para la vejez, discapacidad, sobrevivientes, accidentes, enfermedad y salud, maternidad, hijos, familia y desempleo. Y fíjense ustedes cómo, digamos, las líneas pues no llegan al mismo sitio. Es decir, hoy en día tenemos
o la posibilidad o el consenso alrededor de qué es lo que debe hacer el Estado en esta función. Y fíjense ustedes cómo, por ejemplo, hay un consenso bastante alto alrededor, por ejemplo, de accidentes de trabajo, o alrededor de vejez, o alrededor de sobrevivientes. Y en cambio, por ejemplo, desempleo es un tema que se queda en la mitad, más o menos el 50% de los estados realmente tienen, de acuerdo con la legislación nacional, un reconocimiento de un programa en particular. Esto es porcentaje de países. Si además, digamos, quisiéramos identificar los países en los cuales la población o el porcentaje de la población en los distintos países que recibe al menos un programa de protección social, ustedes pudieran ver esto. Y ustedes se encuentran como, pues no es sorprendente, digamos, Europa es el país con el indicador más alto. Ahí vemos que cerca del 84% de las personas reciben al menos un programa, y nos encontramos con que después de ellos, quien está, digamos, en segundo lugar es América del Norte, pues que incluyendo Canadá y incluyendo México, y el resto de América y de América Latina, con un dato exactamente igual. Es decir, nosotros realmente en términos de porcentaje de la población tenemos un dato exactamente igual. El 78.5% de la población tiene al menos un programa de protección social hoy en día. Cuando miramos el gasto, y este dato es el que coincide exactamente con el dato que acaba de dar el ministro de Hacienda, cuando miramos el dato, digamos, de qué porcentaje del PIB se invierte en programas de protección social, vemos a una Colombia, digamos, en un nivel de 9.1%, y vemos a un Brasil en el 13%, y vemos a un país como Guatemala con el 2.2%, o incluso a Perú, que Perú nos parece, digamos, para muchas cosas referente, importante, interesante. En esto fíjense que está en el 3%. Realmente lo que tenemos aquí es que estamos en el medio de la tabla. Yo diría que estamos además dentro de los países que más cobertura dan en términos de porcentaje del PIB. Digamos, el outlier de Brasil es muy importante ahí arriba, pero fíjense ustedes, el siguiente es Chile con el 10.9 y nosotros luego estamos Colombia con el 9.1 y demás. Lo cual sin duda, digamos, habla de varias cosas. Habla de una decisión que la sociedad ya tomó alrededor de hacer cosas con este objetivo, de hacer cosas para efectivamente superar la equidad, de hacer cosas para efectivamente lograr que la población de alguna forma tenga mejores condiciones. Es decir, Colombia tiene un consenso más o menos generalizado, y yo diría que bastantes personas serían capaces de reafirmarlo, un consenso más o menos grande alrededor de que el Estado tiene un papel importante en términos de protección social y juega un papel importante, lo que impone, digamos, un reto gigantesco, y es el de tratar de entender en qué nos vamos a gastar este 9.1%. Y yo quiero rescatar y reafirmar, más que rescatar, reafirmar lo que dijo el ministro de Hacienda. El problema grande está en la decisión de cómo nos gastamos ese dinero, cómo invertimos ese dinero y en quién. Y allí está el reto más grande, porque además es un reto que pasa obligatoriamente por inmensas dificultades de orden político. No es fácil reasignar este gasto, no es fácil reasignar estos recursos. Todos van a pasar por 2 o 3 manifestaciones gigantescas a nivel nacional, a pesar de que eventualmente dentro de ellas haya situaciones relativamente injustas. Uno debería imaginarse que los subsidios y que los apoyos van efectivamente a las personas que más los necesitan. Sin embargo, en Colombia tenemos, digamos, ese reto, y además también tenemos la sensación de que es difícil la discusión política que nos permita hacer esa decisión. Fíjense ustedes y esto es muy interesante porque cada uno de estos ejercicios hay que hacerlo excluyendo salud, porque salud tiene su propia dinámica, y por eso digo que me gustó mucho el panel anterior porque se tocó mucho el tema de salud, pero además hay otro montón de cosas, digamos, dentro de las cuales está, por ejemplo, aquí está, por ejemplo, como porcentaje del PIB, ese 9%, cómo se distribuye, por ejemplo, por grupos etarios, cómo se distribuye entre el adulto mayor, cómo se distribuye para las personas en edad de trabajar y de tener asistencia social o de también aportar, y los niños. Y si ustedes se dan cuenta, es muy interesante decir que la población de niños, digamos, tiene una cobertura relativamente baja, digamos, con respecto a otros países y como porcentaje del Producto Interno Bruto. Y esto habla de muchas cosas, se habla de primera infancia y programas de cómo se pueden hacer. Dicho esto, estamos adicionalmente frente a una nueva estructura demográfica que nos está planteando problemas nuevos, que nos está planteando problemas
Respecto, por supuesto, de competencias, qué bueno que la ministra mencionó temas como las formas de contratación, la flexibilidad laboral y demás, porque si no lo hacemos, nos vamos a quedar atrás y vamos a tener problemas gigantescos. Yo entiendo que de alguna forma hay personas que consideran que las estructuras de contratación actuales son como derechos adquiridos. Eso no entiendo, digamos que uno lo comprende, pero hay que hacer un llamado a la racionalidad para que se entienda que el mundo verdaderamente está cambiando y que más allá de esos derechos tenemos que todos verdaderamente sentarnos y pensar en cómo vamos a establecer finalmente realmente los esquemas de contratación, porque si no vamos a tener inmensos problemas, desde el punto de vista de competitividad y demás. Luego, ya casi para terminar, ya voy a terminar, luego vale muchísimo la pena, digamos, en tener en cuenta este dato, en donde efectivamente nosotros tenemos una población joven, que también, por supuesto, es la población donde se presentan los peores indicadores, por ejemplo, en términos de desempleo, y nos habla del reto laboral que tenemos allí. Esos cambios demográficos tenemos que tenerlos en cuenta porque no nos comportamos exactamente igual. Fíjense ustedes, Europa tiene una población muchísimo más madura, por supuesto, y tiene una población, digamos, de adulto mayor del 25%. ¿Qué proponemos nosotros? Sin duda alguna, digamos, la OIT vino proponiendo desde inicio del año que haya, desde inicio del siglo, que haya accesos, digamos, de personas vulnerables a los pisos de protección social. Los pisos de protección social tienen el inmenso, digamos, o plantean el inmenso desafío de que si no son bien definidos, ninguna sociedad los paga, ninguna sociedad es verdaderamente capaz de generar, digamos, una cobertura total para la población total, mucho más una población como la nuestra, un país como el nuestro, y sin duda, digamos lo que estábamos diciendo, las políticas laborales tendrán un papel que jugar, digamos, fundamental. Si nos preguntaran desde el punto de vista laboral, nosotros hemos venido diciendo, nosotros estamos buscando o proponemos que se generen ambientes, y la mesa de concertación laboral y todos los escenarios laborales tendrán que ver con esto, un ambiente que favorezca empresas sostenibles, desarrollo de capacidades, flexibilización laboral, lo mencionó la ministra, y por supuesto, todo esto compaginado con un espíritu empresarial que nos permita ser competitivos y ser innovadores. Todo esto tiene que pasar al tiempo. El mundo está verdaderamente cambiando, tenemos que estar alerta de ello, tenemos que estar alerta de que tenemos que ajustarnos, si no nos vamos a quedar en el bus de lo que está sucediendo hoy en día. Pero muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Bruce. Doctor Óscar Cabrera, presidente del BBVA. Bueno, buenos días. Primero agradecer a Socajas, a Adriana, por esta invitación y felicitar a la asociación, ¿no?, que cumple sus bodas de plata. Bueno, yo quería una visión un poquito distinta. Bodas de oro. Yo estoy confundido, es que yo soy muy joven, no las he cumplido aún. Muy importante. Bueno, felicitaciones una vez más. Bueno, dos ideas. Al final esto se puede discutir desde dos perspectivas. Yo creo que esta mañana en las ponencias de los ministros ha quedado muy claro, y es un tema de reparto, ¿no? Y incluso, Bruce, también hablábamos de lo mismo, ¿no? Es decir, esto es un tema de reparto y dónde ponemos y tal. Siempre bajo la restricción, que nos recordaba el ministro de Hacienda, de que hay siempre un presupuesto fiscal. Y ahí está la barrera y la restricción a todo, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿y cómo enfocamos esto? Hombre, yo no me atrevo a ponerme a discutir de esos detalles en materia de protección porque no los entiendo, no los conozco, y pues podría decir sobre todo obviedades a un foro de gente que está mucho más preparada que yo para hablar de esto. Entonces me vine con una... es un poquito distinta, ¿no? Es decir, oiga, no distribuyamos la escasez, sino queremos la abundancia, ¿no? Entonces aquí está el rol que creo que es fundamental, y este es el título de esta ponencia rápida, que es que en el fondo las empresas no se nos debe de olvidar que son el eje central de la protección social. Es decir, creo que esto es verlo desde una perspectiva distinta, es verlo de decir, tenemos que ser capaces de crear valor, y una vez que creemos valor, seguro que estas discusiones son mucho más suaves que las que podemos tener cuando discutimos desde la perspectiva de la escasez. Es decir, pues sí, más a los niños, más a los adultos, y cómo hacemos todo esto. Y además creo que vale la pena decirlo, porque además últimamente está pasando algo en Colombia, y no es ajeno a lo que está pasando en el mundo, y es una cierta pérdida de reputación de las empresas, ¿no? Y hace poco yo creo que en Colombia se hacía un estudio y eso sale otra vez encima de la mesa, y creo que eso es un problema de índole capital para lo que viene por delante, porque creo que algo no estamos haciendo bien, algo no estamos transmitiendo bien, o no estamos apuntalando bien las políticas, y podemos entrar en un problema que es todavía mucho mayor. Y es que si no generamos crecimiento, pues al final no solamente repartiremos la escasez, sino que al final tendremos problemas incluso todavía mayores. Por lo tanto, para mí el eje central es la empresa
desde el punto de vista de la prestación de la protección social y la previsión, de alguna forma, ¿no? Entonces, el punto final es que tenemos que crecer más. Es decir, si lo enfocamos solamente en el tema de la distribución de lo que tenemos, como digo, necesitamos un problema. Esto se trata de crecer. Entonces, esto va de empresas y va de crecimiento, que creo que es la misma cosa de una forma de resolver todos los problemas que de alguna forma tenemos. Entonces, ¿qué pasa con las empresas, no? Pues esto es una obviedad de puño, pero creo que vale la pena recordarlo. Al final, es la forma más eficiente en la que nos organizamos los humanoides para crear valor. Y eso significa que requiere un equilibrio razonable y óptimo entre que tiene que haber valor, y valor significa que hay un usuario, un consumidor que lo requiere, que tiene que haber, evidentemente, inversionistas que están dispuestos a hacerlo, y evidentemente hay talento humano, hay empleados, como uno de los medios que hacen que estas cosas ocurran y puedan de alguna forma producir lo que tienen que producir. Y sin esto no hay nada, porque creo que vale la pena, que es una cosa muy obvia decir, que detrás de todo este proceso se pagan todos los impuestos, que son el flujo central de lo que estamos hablando, para que pueda realmente haber protección social. Y esto es como el padre de familia, cualquiera de nosotros, para irnos a lo obvio. Cualquiera de nosotros, si quiere salvaguardar el bienestar futuro de su familia, ¿qué es lo que hace? Primero, intentar ganar lo máximo posible. Y después, como uno tiene hijos de todos los colores y de todas las capacidades, uno va diciendo, oiga, ¿cuánto consumo hoy, cuánto consumo mañana y cuánto guardo para cada hijo? Y este es el mismo cuento. Entonces, yo creo que hay que enfocarse centralmente en pensar en que esto va de crecer y que la forma en la que nos organizamos es básicamente en las empresas, y no debemos de demonizarlas, sino que tenemos que crear el espacio correcto y adecuado para que esas actividades empresariales se puedan de alguna forma producir. Porque sin eso no hay nada. No hay presupuesto, no hay ni restricción fiscal, porque no hay nada. Entonces, creo que eso es un tema que a veces nos olvida en la discusión. ¿Qué elementos hay centrales, y entonces es una opinión personal, en materia de crecimiento, lo que tenemos que pensar? Pues evidentemente en crear condiciones para la inversión, en mejorar la productividad de los factores, y evidentemente, se ha hablado mucho esta mañana también, de cómo enfocamos el tema de la formalidad, ¿no? Pues la informalidad es un ataque contra todo esto. Y eso es lo que genera empleo de calidad y, en el fondo, capacidad de generar un sistema de protección social que realmente nos genere bienestar a los niños, a los trabajadores y a las personas ya en edad de retiro. En inversión, también son novedades. Se trata de tener condiciones macroeconómicas que favorezcan que esto ocurra. Se trata de predictibilidad en el futuro, que es una forma muy sutil de hablar de estabilidad jurídica. Es decir, cuando alguien decide invertir o no invertir, lo que está pensando es qué tan predecibles son o no los flujos y si vale la pena hacerlo o no hacerlo. Entonces hay que invertir realmente en asegurar que esto es así. Hace falta infraestructura física, lo cual es evidente, es la base de la competitividad para poder generar mayor crecimiento, mayor competitividad internacional. Y otro elemento fundamental y central es el talento. Son las personas, porque este es el factor crítico en la producción, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que también pensar en invertir en las personas, no solamente desde el punto de vista de protección, de bienestar, que por supuesto, sino también en asegurarnos que tenemos el capital humano que necesitamos para generar la productividad que queremos, ¿no? Hay un dato, creo que esta mañana también algún ministro lo comentaba en las primeras presentaciones, que es fundamental. Tenemos que educar en lo que el país va a necesitar en el futuro. Si compara uno Colombia con Corea del Sur, por ejemplo, que es un país que yo creo que se puede intentar emular en cuál ha sido su fase tan potente de desarrollo, aquí el 50% de los egresados lo que producimos son, básicamente, abogados y businessmen. Eso es un 20% en Corea. Es decir, tenemos que empezar a pensar en que tenemos que crear el talento de lo que vamos a necesitar en el futuro y que tiene mucho más que ver con las tecnologías, ¿no? Y realmente en eso creo que es uno de los temas en los que también estamos fallando desde el punto de vista de productividad. Y en la formalidad, yo aquí también quería decir aquí algunas cosas porque esto se puede hablar mucho, pero seguimos siendo un país tremendamente informal. Hay varias preguntas que no se podría hacer. ¿Y por qué somos tan permisivos, no? ¿Será que es culpa de todos nosotros el que esto ocurra, el que esto pase? ¿Es que no valoramos qué aporta ser formal? Vivimos al día y lo demás nos da igual y el futuro pues no va con nosotros. Esto es un tema de educación, hay que educar. Es idiosincrático. Hay quien dice, no, es que los colombianos somos así, que no. Que esto es así en todo el mundo. Que lo que hace falta es un Estado presente. O sea, lo que hace falta es un Estado que tenga la capacidad policiva y sancionadora para realmente hacer que esto no pase. En todos los lugares, en cuanto al humanoide le dejemos un poquito de espacio, va a querer ganar el máximo posible con el menor esfuerzo posible, y eso se consigue también
evidentemente arbitrando entre los costos de la formalidad y los beneficios de la informalidad cuando eventualmente lo tiene de título individual. Entonces yo creo que aquí lo que uno echa en falta, donde creo que tenemos que invertir mucho, porque además es otro elemento que proveerá de más flujos para poder solucionar esos problemas, es de hacer que lo que ocurra en el país sea formal. Pero formal porque ocurre. Y yo creo que ese es un rol fundamental del Estado que no necesariamente, creo yo, en mi opinión, ha avanzado lo suficiente. Yo simplemente por terminar y decir que, en definitiva, mi punto es este, ¿no? Que el ambiente favorable para hacer empresa es lo que realmente impulsa el crecimiento y es el factor clave para lo que estamos aquí planteando y lo que estamos aquí discutiendo, que es el mayor bienestar y protección social. Más allá de, evidentemente, el gran otro reto que hay, y que es un tema ya de las labores ministeriales, de determinar, bueno, pues dónde ponemos qué para conseguir la mayor equidad con las restricciones que tenemos, ¿no? Ese es mi punto. Gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cabrera. Y le damos la palabra al doctor Santiago Montenegro. Aló. ¿Ya está mi presentación? Sí, ya está. Bueno, quiero comenzar agradeciendo, doctora Adriana, esta invitación. Doctor Edgardo, saludo. Felicitar a Socajas en sus 50 años. Doctor Juan, un saludo a todos los colegas del panel. Yo voy a insistir en lo que insistimos en el Congreso de Azocajas y volver a la informalidad, porque se ha hablado a lo largo de toda la mañana en este tema. Y para eso miremos la primera gráfica que tenemos. Exactamente, ¿no? Este es el cuadro de la informalidad laboral. Podríamos hablar de la informalidad empresarial también, pero aquí me concentro solo. ¿Esto se está desconectando? Aló, gracias. La informalidad ha bajado un poco a lo largo del tiempo, pero sigue estando en promedio para el país en más del 60%, ¿no? Usualmente se habla de la informalidad en las 13 ciudades, entonces dice que eso ya está por debajo del 50%, en un 48%, que es una cifra altísima, pero a nivel del país está en más del 60%, ¿no? Y a nivel del sector rural está en un 86%, ¿no? ¿Cómo se define la informalidad? Según la OSD y el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿qué es lo que reflejan estas cifras? ¿Usted cotizó a pensiones el mes anterior, sí o no? Entonces dicen, no, el 63%, y esos son informales. Pero ojo, si uno pregunta, no por el mes anterior, ¿usted cotizó por lo menos 10 meses en el último año? ¿Saben cuántos dicen que no? El 89%. La definición estricta de informalidad es el 89%, doctor Juan, ¿no? Entonces, eso quiere decir que muy poca gente está cotizando regularmente a pensiones, a salud, y que tenemos entonces, ese es el problema de fondo, un problema estructural supremamente grave que tenemos en Colombia como consecuencia de la informalidad. Pero este problema es más grave aún, y aquí pongamos la siguiente gráfica, porque esto ata un poco con lo que dijo el ministro de Hacienda, con los problemas fiscales. Y un poco lo que quiero aquí demostrar es que los problemas fiscales del país, la base de esos problemas es también la informalidad. Y para ilustrar esto, doctor Oscar, comparo con su país, ¿no? Con España. Una comparación con España es muy útil. ¿Por qué? Porque tenemos casi la misma población, ¿no? 46 y 48 millones. Los indicadores laborales son casi idénticos. La población en edad de trabajar, 36 y 38. La población económicamente activa, ¿no? Pero a medida, fíjense ustedes, que uno se mueve a la derecha del gráfico, ahí sí se separan esas curvas en una forma pronunciada. ¿Cuántos trabajadores formales? Y estoy hablando de la informalidad suave, digamos, los del mes anterior no más, ¿no? Los 10 meses en el último año, ¿no? ¿Cuántos hay en Colombia? 8.3 millones cotizaron a pensiones el próximo año. O sea, esos son los formales, ¿no?
¿Cuántos cotizaron en España? Más de 19 millones. ¿Por qué? Porque en Colombia la informalidad es más de un 60%, en España no llega al 5%, ¿no? Al 5%. Pero fíjense la última cifra. ¿Cuántos declararon renta? En Colombia, 2.6 millones. Eso no quiere decir que todos pagamos impuesto, pero declaramos renta, 2.6 millones. En España, los mismos 19 millones, un poco más, ¿no? Poco más, ¿no? Entonces, la informalidad es un problema supremamente serio que afecta no solo la seguridad social, sino también las cuentas fiscales. ¿Esto qué implica, por ejemplo, en temas de pensiones? Que España, por esto, porque cotiza tanta gente, tiene más de 9 millones de jubilados, de vejez, por invalidez, por todo, más de 9. Nosotros solo 2, ¿no? Solo 2. En España, el gasto público como porcentaje del PIB es de un 35%. ¿Aquí cuánto es? Aquí lo dijo el ministro, 17, 18, 18%, ¿no? Pero no solo esto. No, entonces, claro, aquí podemos ver por qué mucha gente en un país con alta formalidad se puede jubilar y por qué aquí cotizamos muy pocos y nos vamos a jubilar muy pocos en ambos regímenes. Pero quiero agregar además esto. Mientras, por ejemplo, acá a la cuenta en el régimen de prima media va un 13% del salario, del ingreso base de cotización, en España va un 27%. En tanto acá se cotiza solo 25 años, esas son las 1.300 semanas, en España se cotiza 37 años para usted poder tener una pensión, ¿no? Pero atérrense del último dato, que lo discutíamos justamente ayer con el doctor Oscar, ¿no? La pensión máxima en España son 2.500 euros, ¿no? 2.500 euros. Esto puesto en pesos pueden ser 7,5 millones, pero allá pagan impuestos. Y para los que se ganan la máxima, el impuesto puede estar alrededor del 40%. Entonces, después de impuestos, la pensión más alta en España es de 4 millones. En un país que tiene un 35% del PIB en gasto público, ¿no? Y tiene unos $32,000 de ingreso per cápita, mientras nosotros tenemos solo 6,000. Y allá es 4 millones, ¿no? Y la pensión más alta acá son 15 millones, ¿no? Entonces, claro, somos muy poquitos los que acá podemos recibir una pensión, ¿no? Pero además, como dijo el ministro, los pocos que reciben en el régimen de prima media reciben unos subsidios muy altos, que es un poco esa diferencia entre los 15 y esos 4 millones. Bueno, el segundo punto que quiero tratar es otro problema estructural que no es ya la informalidad, sino la demografía. Ya lo dijo también el ministro. Si ponemos la siguiente gráfica, por favor, ¿no? Esta es la relación de trabajadores activos a adultos mayores. El ministro habló de que para que un régimen de reparto de prima media sea viable se necesita más o menos una relación de 10:1, ¿no? Hace 50 años, estas cifras son del 50 y las proyecciones de Naciones Unidas hasta el 2100. Entonces, fíjense cómo esa relación ha caído. Los trabajadores activos, los trabajadores económicamente activos, son cada vez menos y los adultos mayores son cada vez más. Entonces esa relación cae. Mientras esté encima de 7, 8, 10, como dijo el ministro, entonces habría mucha gente cotizando y eso hace viable un sistema de estos, ¿no? Pero suponiendo, y ahorita vuelvo a este punto, a esta suposición, que todos cotizan, fíjense que si hoy, incluso hasta hoy, que estaríamos alrededor de 6 trabajadores activos por cada adulto mayor, dado unas tasas de cotización razonables, unas tasas de reemplazo razonables, etcétera, más o menos podría ser sustentable un régimen de prima media. Pero hacia adelante ya no lo sería, porque esa relación cae bruscamente, aumentan muchísimo los adultos mayores y se reducen los trabajadores que están cotizando. Hacia el año 2040 ya serían menos de 3, hacia el 2060 menos de 2 y sigue cayendo, ¿no? Entonces ya tenemos un problema. Esto en valor presente ya estaría en desequilibrio, suponiendo que todos estarían cotizando. Pero ese no es el problema más grave. El problema más grave es lo que ya dije,
explicado con estas gráficas. Pongamos la siguiente, por favor, ¿no? Metiendo aquí la informalidad. Que como les dije, y la informalidad suave, no la dura. Aquí meto solo la suave, los que cotizaron el mes anterior, ¿no? Si tenemos en cuenta la informalidad, no estamos en un punto como A, ¿no?, de casi 7 trabajadores activos por cada adulto mayor, sino en un punto como B. 2, hoy en día, no en el año 2060, hoy, ¿no? Entonces usted con 2 trabajadores activos, es imposible que un régimen de prima media sea viable, es imposible, ¿no? Es imposible. Aún si hacemos un esfuerzo gigantesco y reducimos la informalidad del 63% al 25%, muy pronto, que eso es prácticamente imposible, hacia el año 2040, seguiríamos básicamente en 2, ¿no? En 2. Un poco esto lo que quiere decir es lo siguiente. Un régimen de reparto de prima media no es viable. Por la demografía, por la trayectoria de esa relación que les he mostrado, es como una pirámide financiera, así lo definen grandes academias, una pirámide financiera. Y esa pirámide se vuelve aún más inviable por la informalidad, ¿no? Por la informalidad. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Tenemos que ahorrar, tiene que ser un régimen basado en el ahorro y la capitalización, porque este es inviable. ¿Qué planteamos nosotros? Que haya administradores tanto públicos como privados de ese régimen de capitalización. Porque claro, entonces dicen, no, es que ustedes plantean esto porque los fondos privados quieren que... No, aquí puede haber administradores de capitalización y ahorro individual, tanto públicos como privados, y eso es lo que estamos planteando, operando obviamente con las mismas reglas de juego. Que se respeten los derechos adquiridos de quienes ya tienen, por supuesto, una jubilación y quienes están próximos a jubilarse, ¿no? Próximos a jubilarse. Hay que hacer una transición que haga factible esto. Y termino, doctor Juan, comentando un poquito lo que dijo el doctor Rafael de la Cruz con relación a las rentabilidades. Mire, las rentabilidades de los fondos, y esto puede ser aplicable también a un operador público que esté encargado de la capitalización, han sido excelentes, muy buenas. Más del 8% en términos reales, o sea, por encima de la inflación, es la rentabilidad histórica. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dadas estas condiciones estructurales de la informalidad, sobre todo de la informalidad, tenemos 2 regímenes compitiendo en los cuales un 80% no se va a jubilar, porque cotizan muy poquito. En promedio, la gente cotiza unas 500 semanas, y usted en el régimen público necesita 1.300. En el régimen privado, 1.150 por el Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Un 80% no se va a jubilar. ¿Qué régimen le conviene a ese 80%? Ahí viene la devolución de saldos, ¿no? Voy a hablar de devolución en ambos regímenes. En el régimen público se llama indemnización sustitutiva, yo no sé por qué, pero es una devolución, ¿no? En los últimos 5 años no se jubilaron 543.000 personas en el régimen público y tuvieron una devolución de solo 5 millones. 5, más de 500.000 de personas. En ese mismo periodo, en el régimen privado, no se jubilaron 116.000 personas y tuvieron una devolución de 35 millones. Y es básicamente los mismos trabajadores cotizando bajo las mismas circunstancias. ¿Qué hace la diferencia? Esa tasa de interés. La tasa de interés hace que la devolución en los fondos privados sea 7 veces mayor que en el régimen público, esa tasa del 8%. O sea, al 80% entonces le conviene, como están hoy las condiciones, estar en el régimen de ahorro y capitalización. Un 10% de todos los afiliados se van a jubilar con un salario mínimo en ambos regímenes. ¿A quién le conviene? ¿Qué régimen le conviene a ese 10%? También el régimen de ahorro y capitalización. ¿Por qué? Porque usted tiene ahí acceso al Fondo de Garantía de Pensión Mínima y allí solo cotiza 1.150 semanas, 3 años menos. 3 años menos. Bueno, queda un 10%. Hay un 5% de personas
que van a tener capital, pero no alcanzan las 1.300 semanas. Entonces a esos también les conviene el régimen de ahorro y capitalización, porque sí tienen se pueden jubilar por capital y no por las 1.300 semanas. Y a un 5%, que es más de los 22 millones de cotizantes actuales, un 5% son más de 1 millón, que no es una cifra especial. A ellos les conviene más la actual regulación del régimen público. Pero también quiero aclarar lo que dijo el ministro. Les conviene porque no estamos en España o en Dinamarca o en Noruega, ¿no? No estamos en Dinamarca, estamos en Cundinamarca, ¿no? Y en Cundinamarca tenemos esos subsidios, ¿no? En el régimen de prima media, los colombianos, bien lo explicó el ministro, no el Estado, somos los contribuyentes, estamos subsidiando con casi 20 billones, 2 puntos del PIB, las pensiones de esos estratos, que son los estratos más altos entre todos los que cotizan. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Montenegro. Les agradecemos inmensamente a nuestros panelistas y comentaristas estas presentaciones maravillosas. Este oficio es siempre grato, salvo cuando uno mira el reloj y estamos un poco corridos en nuestra agenda. Entonces, lo que les propongo es a nuestros comentaristas y panelistas, si alguno tiene un comentario final, una reflexión sobre lo que hemos hablado esta mañana, tiene la palabra y luego pasaríamos a nuestra sesión de almuerzo. De manera que le pregunto a cada uno de los comentaristas si alguno tiene algunos comentarios, algún comentario adicional. Nosotros siempre tenemos cosas para decir, ¿no? De manera que no preguntes, Juan. No, doctor Juan. ¿Alguien tiene algo por decir en 2 minutos? No. Sí. Puede ser un poco más. No, Santiago. a mí lo que me gustaría decir es, nosotros necesitamos tener muchas sesiones de estas, ¿no? Doctora Adriana, ¿por qué no nos convoca usted a hablar de estos temas con más pausa, para explicar estas cifras en más detalle, ¿no? Y por traer, por supuesto, a todos, a Colpensiones, a las centrales obreras, porque el gobierno anunció que va a haber una reforma pensional y este es un tema complicado, técnicamente complejo, ¿no? ¿Por qué no nos convoca? Para que nos reunamos sesiones de día entero, ¿no? A explicar las cifras, hacer los diagnósticos, también a debatir, ¿no? Para tener la claridad la más grande claridad posible para cuando esto llegue al Congreso. Doctor Bruce. Sí, Juan. No, yo quería solamente, y para rematar, decir lo siguiente. Sería muy popular, digamos, siempre hablar, digamos, del incremento en el tipo de protección social que pudiera ofrecer un país, digamos, a su población. Sería muy popular subir el piso de protección social, sería muy popular aumentar las coberturas en muchas cosas. Esta es una discusión que se tiene que dar con inmensa responsabilidad y aquí invito también, por ejemplo, al Congreso de la República que nos acompañe en ello, porque a mí sí me preocuparía, digamos, que eventualmente comenzáramos a hacer cosas que terminaran, por lo populistas y por lo populares, terminaran siendo irresponsables desde el punto de vista o de generación de empleo o de competitividad. De manera que la línea que tenemos la responsabilidad todos nosotros, que estar seguros que trazamos, es la línea en donde podamos efectivamente ofrecer las cosas que podemos pagar. Sería como el mensaje que yo quisiera dejar, porque evidentemente sería muy fácil decir, bueno, vamos a incluir en este momento cualquier cosa, vamos a duplicar las pensiones. Bueno, eso tendría ovaciones, digamos, dentro de una parte importante de la población, sería impagable y nos conduciría, digamos, a un inmenso fracaso. Yo creo que en ese orden de ideas vale mucho la pena el comentario de Santiago, en el sentido de que son discusiones que tenemos que dar y que tenemos que darlas con inmensa responsabilidad. Muchas gracias, doctor Bruce. Doctor Cabrera. No, yo creo, y coincido completamente con lo que se plantea, ¿no? El ministro lo decía, es un tema de responsabilidad fiscal, hay una restricción que tenemos y hay que respetarla, como dice Bruce. Es decir, yo creo que al final la preocupación que yo abrigo más es esa sensación antiempresa que se viene produciendo, esa sensación, esas corrientes populistas y populeras que van avanzando en general en el mundo,
que de alguna forma pierden ese contacto con la realidad y que podemos acabar realmente metidos en un tremendo lío, ¿no? Yo creo que esto es de administrar lo que tenemos, y es lo que tenemos, y de crear las mejores condiciones, de alguna forma, para generar las mejores condiciones para todos y poder, por una vía de mayor crecimiento, poder mejorar las condiciones, ¿no? Por eso, para mí, yo insisto otra vez que la empresa es el principal factor de protección social que hay que respetar, que hay que proteger y que hay que animar a producir. Muchas gracias, doctor Cabrera. Doctor Jorge Humberto, para que cierre usted este panel. Pues a ver, el episodio reciente en el Congreso de la República, cuando surgió una iniciativa parlamentaria que acabó denominándose Retiros Express, en el fondo lo que implicaba es un rechazo del sistema de capitalización y una alta preferencia política y popular por los sistemas de reparto. Las consideraciones de orden financiero, como las que Santiago hizo, como las que Bruce hizo, al común de la gente no le mueven la aguja. El gobierno tuvo que hacer un esfuerzo gigantesco para detener una iniciativa que era enormemente popular. Entonces, mientras más pronto entremos, más allá de los discursos generales, a los detalles de la reforma pensional que el gobierno ha anunciado, tanto mejor. Hasta ahora lo que sabemos como posición de gobierno, y esto es bastante paradójico y no voy a comentarlo, es que no es la reforma pensional, que no va a tocar las edades, dando la espalda a la realidad demográfica y a la posibilidad de que se acabe comentándolo, o ignorando la posibilidad de que con una cotización más larga, con una vida laboral más prolongada, que a todos nos da vida, a mí me la ha dado, tengamos pensiones mejores. Entonces, el país va a entrar en una encrucijada muy compleja y mientras mejores elementos de juicio tenga, tanto mejor. Habrá que superar muchos mitos. Uno, el mito de que los fondos de pensiones se roban el dinero. Los fondos de pensiones invierten en el mercado de capitales y los rendimientos son los que son, nadie se los está robando, pero la gente cree que se los roban. Y segundo, la gente cree que un sistema enteramente público es la solución, pero cuando le preguntamos a los colombianos, si este es el punto del ministro de Hacienda, si están dispuestos a pagar más impuestos, la respuesta es que no. Recojo lo que dice Santiago, la invitación a Adriana y la gratitud porque nos haya invitado. Vuélvanos a convocar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Botero. Todos reiteramos esa gratitud, doctora Adriana, a nuestros comentaristas, panelistas ilustres, muchas gracias, y a ustedes por haber atendido estas interesantísimas sesiones.